Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo, nuevamente aquí desde www.argoscursaradio.com, la única estación que te capacita mientras trabaja, y te invito pues a que escuches estos audios, a que veas estos videos. Tengo la fortuna de contar con esta hora de radio vía internet todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Vamos a continuar con la conclusión del análisis de las causales de improcedencia. Durante los audios anteriores, varios por cierto, se ha hecho el análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61. Si escuchaste el primer audio, si no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Ahí abordé lo que es la improcedencia, su enfoque desde los tres aspectos: constitucional, legal, jurisprudencial, para efectos didácticos, desde luego. ¿Por qué es causal de improcedencia constitucional? Porque pues la regla general, porque está prevista en la Constitución Federal. Si está prevista en la Constitución Federal, pues es una causal de improcedencia constitucional. ¿Cómo se invoca por regla general si no está ya en el 61 de manera expresa? Pues invocas el artículo 61 en su fracción 23, antes era el 73 fracción 18, y lo concatenas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es en donde se establecen las causales de improcedencia constitucionales. ¿Te acuerdas también que dijimos en ese audio? En ese audio te dije que solamente la Constitución Federal es la que puede establecer una causal de improcedencia a nivel constitucional. No es posible que en alguna legislación local, aunque sea su constitución, se establezca la improcedencia del amparo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es de carácter excepcional y está previsto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. Siendo así, solamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que puede en determinado momento establecer que no procede el juicio de amparo en contra de alguna determinación, como lo vimos en ese video, o te invito a que escuches ese audio que está aquí en la base de datos de Argos Cursa Radio. Después estuve hablando sobre el artículo 61 de la nueva ley de amparo, haciendo el análisis de sus 22 causales expresas. Te invito a que escuches también los audios referentes a este tema, en donde pues poco a poco fuimos abordando el estudio de las mismas. ¿Te acuerdas? Por hacer algún repaso, pues empezamos desde que es improcedente contra los procedimientos de reformas a la Constitución, adiciones o reformas, 61.1, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 61.2, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, que ya se establece como causal expresa, 61.3, contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 61.4, contra actos del Congreso de la Unión o Comisión Permanente en cuanto a ratificación, nombramientos, designación y demás, 61.5, 61.6 contra resoluciones de los tribunales colegiados, 61.7 contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados, sus respectivas comisiones o sus diputaciones, cuando se trata de declaratoria de procedencia, juicio político, así como elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes, constituciones locales, estatuto del gobierno del Distrito Federal, establezcan la facultad soberana o discrecional para resolver. 61.8, muy interesante, acuérdate, la causa de improcedencia contra actos de aplicación de normas declaradas inconstitucionales por declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te acuerdas que procede? Denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, artículo 210, nueva ley de amparo. No promuevas el amparo cuando te vayan a aplicar estos artículos, si es que ya está la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y esta ya surtió efectos. Hay que hacerlo desde el punto de vista de la denuncia por incumplimiento. Si es la segunda ocasión, ¿te acuerdas que procede? Repetición de acto reclamado. 61.9, hablamos del cumplimiento de las ejecutorias de amparo.
esta parte de la vinculación total, la vinculación parcial en ejecutorias de amparo, este cambio también que existe en la actualidad sobre el sistema de recursos para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Ya no procede el recurso de queja por exceso o defecto, ahora procede el recurso de inconformidad, en donde no solamente se analiza si está cumplida o no la ejecutoria, sino si está debidamente cumplida, si está cumplida a cabalidad, entonces procede el recurso de inconformidad. Y pues también te hablé de qué pasa, ¿no? Hasta en qué caso puedes promover un nuevo amparo, en qué caso no es procedente un nuevo amparo, que es en el supuesto en donde ya no hay libertad de jurisdicción. Te invito también a la sección de notas académicas aquí en Facebook, Charlas de Amparo, del lado izquierdo, bueno, para ti sería de este lado, del lado izquierdo de tu pantalla, vas a ver en la sección correspondiente el menú que está del lado izquierdo, ahí están los videos y vienen las notas, métete a las notas y ahí hacemos el análisis, hago el análisis de este tipo de cumplimiento y cómo se va a integrar. En el artículo 61, fracción décima, hice mención a la litispendencia, hicimos que es cuando está pendiente otro juicio promovido por el mismo quejoso por el mismo acto reclamado, aunque se aduzcan violaciones constitucionales diferentes. Hice el análisis a través de esta no litispendencia en tratándose de amparo contra normas generales por los matices que tiene. 61, fracción 11, cosa juzgada. Esto es cuando ya hay una ejecutoria que se haya pronunciado acerca del fondo del asunto, es la cosa juzgada, regla general. 61, 12, falta de afectación al interés jurídico o normas generales que aún no generan una afectación al quejoso. 61.13, ¿te acuerdas? Ahí se hace el análisis de los actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que impliquen su consentimiento. Te invito a que repases. Se hizo el análisis también que en este tipo de supuestos no procede que desistas anticipadamente de la posibilidad de acudir a un juicio de amparo, porque para desistir se requiere que exista el acto reclamado. Se menciona aquellos contratos bancarios que existían hace algunos años en donde te comprometías a no promover amparo. Bueno, no es posible desistir de lo que no existe. 61.14, consentimiento expreso de los actos reclamados. Ahí hablamos acerca de los términos y plazos en este nuevo juicio de amparo, cómo cambiaron ahora estos artículos en cuanto a los plazos. ¿Te acuerdas? Antes eran 15, 30, 90, 180 días sin plazo. Ahora cambió totalmente el mecanismo de plazos para el juicio de amparo, en donde ahora ya son 15, 30, 8 años en sentencias penales para el sentenciado, 7 años en sentencias agrarias colectivas, y ya los demás pues se quedan en 15 días o no hay término dependiendo del supuesto. Te invito a que escuches los audios y veas los videos correspondientes. Se hizo mención también a estas excepciones al principio de definitividad, entre ellos, por ejemplo, cuando planteas la inconstitucionalidad de normas, pues ahí no tienes por qué agotar recurso ordinario. También se hizo mención al 61.15, resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. 61.16, actos consumados de un modo irreparable, todo el análisis que hay sobre este nuevo concepto en derechos humanos e incluso mediante la interpretación conforme a la Constitución, en qué casos podría surtirse o no. Normalmente lo desarrollo en los cursos que tengo el gran privilegio de dar personalmente. El cambio de situación jurídica del 61.17, la definitividad, contratos de tribunales, 61.18, sus excepciones, recursos o medios de defensa interpuestos y pendientes, 61.19, definitividad en materia administrativa, 61.20, que lo acabamos de desarrollar en el bloque anterior, cesación de efectos del acto reclamado, su diferencia, que está en el 61.21 con el 61.22, que es cuando subsiste el acto pero no pueda surtir efecto legal alguno,
por haber dejado de existir el objeto materia del mismo, y el análisis que hicimos ahí acerca de algunos ejemplos mediante las tesis. Y pues finalizamos el día de hoy con este 61-23, antes 73-18, que es lo que se conoce como la improcedencia jurisprudencial, bueno, y que te sirve también para improcedencia constitucional al concatenarlo, pero establece que cuando la improcedencia del juicio de amparo deriva de la interpretación que realiza la Corte o de algún tribunal colegiado, o cualquiera de las disposiciones que de la misma ley emergen, pues esta se surte. Seguramente en el siguiente audio te seguiré platicando sobre el mismo. Te anticipo el siguiente video a través de Argos Cursa el audio. Vamos a hablar ya después de improcedencia, pues del sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo tienes que hacer? Pero bueno, eso será seguramente la siguiente ocasión. Gracias por habernos escuchado este jueves. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.